Vamos a hablar ahora de una problemática que realmente es muy seria en toda la Argentina y tiene que ver con la violencia de género. 122 femicidios en lo que va del año, pero también felizmente hay muchas mujeres que pueden salir y muchas también personas del colectivo trans que pueden salir de esa situación, de ese círculo vicioso. Y para ellos hay programas realmente muy interesantes que se llevan a cabo y que vamos a desarrollar ahora con la ministra que está aquí en piso, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Gracias por estar aquí, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, el gusto es mío. Bueno, realmente es muy difícil la situación, ¿no?, para muchas mujeres, porque aquellas que logran salir de esa situación de violencia, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Es muy difícil porque también hay violencia económica. Mira, la violencia por razones de género es una violencia muy estructural, muy extendida en nuestra sociedad. Tiene distintas modalidades, por ahí conocemos más, nombrabas vos los femicidios, y en la inmensa mayoría de los femicidios es la que está relacionada con los vínculos sexoafectivos, lo que conocemos más como violencia doméstica o familiar. Pero también hay otras formas de violencia de género, ¿no? La simbólica, la mediática, la violencia institucional, laboral, bueno, una gran cantidad de desigualdades y violencias que hacen, ¿no?, parte de las transformaciones que necesitamos que se produzcan como sociedad. Pasa en todos los sectores sociales y en todas las comunidades, digo, ya sean las grandes ciudades o las pequeñas, las que tenemos en nuestra provincia, que tenemos de todas las dimensiones. Y en ese sentido, desde el Ministerio, desde que se crea, a partir de la gestión de Axel Kicillof, el Ministerio de las Mujeres se lleva el principal rango de la gestión, trabajamos en el cambio de paradigma, de enfoque, de abordaje. Planteamos que hace falta la integralidad, la territorialidad para el abordaje, hay que llegar a cada localidad porque quien sufre violencia vive en determinada localidad, y además que tenemos que intervenir en todos los tramos, porque es un proceso la salida. Entonces hay que intervenir para prevenir cuando no haya aún violencia, atender, asistir, trabajar con los agresores, pero trabajar en el proceso de la salida. Y el acceso al trabajo, a la autonomía económica, que eso no sea un motivo para volver con el agresor, es para nosotros también un tema de preocupación, pero además de interés y de generar iniciativas para responder en ese sentido. Bueno, justamente con eso, con la salida, tiene que ver el encuentro que se va a desarrollar mañana y pasado en Chapadmalal, ¿verdad? Sí, sí, justamente tenemos un encuentro 16 y 17. Creamos cuando llegamos un programa que se llama Comunidades sin Violencia, que este programa transfiere a los municipios de la provincia recursos económicos, asistencia técnica para 3 líneas de trabajo en violencia. Uno era fortalecer equipos interdisciplinarios porque no había. El otro, los hogares, las casas de medio camino. Y el tercero es la autonomía económica, emprendimientos productivos, asociatividad, trabajo para salir de la violencia. Va a haber casi 50 municipios presentes en Chapadmalal, alrededor de 250 personas que van a estar participando de estos municipios, donde vamos a fortalecer esta línea de las salidas. En algunos casos son trabajo en textil, trabajo en cooperativas de servicios para limpieza, en trabajo de producción de alimentos, incluso en servicios informáticos. Bueno, la mayor variedad. Lo que queremos es fortalecer la asociatividad, pero también nosotros sabemos que producir a veces no cuesta tanto, enseguida no nos organizamos y las mujeres somos muy especialistas en eso, producimos cosas. El tema después también es comercializar y es cómo sostener que el Estado acompañe un primer momento del desarrollo de estas iniciativas, pero que después sean sostenibles en el tiempo. Y en ese sentido, ¿qué tipo de apoyo brinda el Estado provincial para estos proyectos, estas emprendedoras? Bueno, nosotras transferimos los recursos económicos al municipio para estos emprendimientos que tienen capacitación, tienen la compra de maquinaria, de herramientas, depende del tipo de emprendimiento que sea, y tiene como en esta instancia que es la asistencia técnica y después el seguimiento del proceso. También acá se articula con los municipios, hay veces que depende de lo que se produzca, la compra la hace el municipio en una primera instancia, mientras que se genera después las propuestas hacia el sector privado. Producción, en esta iniciativa también nos acompaña el Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires y necesitamos mucha articulación con los gobiernos locales por esto de que también ahí están las oportunidades de cómo se hacen las asociaciones para el distinto tipo de iniciativa que se lleve adelante. Un ejemplo, textil. Tenemos una textil que se está desarrollando en Ensenada, que otra en el Partido de la Costa.
que donde trabajan además en un polo textil, ¿qué hacen? Si se produce blanco, el municipio en principio compra la blanquería que se hacen, sábanas, toallas, ropas, ambos por ejemplo para el sector de salud. Pero además se le incluyó, por ejemplo, en la costa, grupos que hacen el cuidado, porque hay veces que los productos se venden en las ferias, como para no tener intermediarios, hay distintos puntos de feria que va directo de quienes producen a quienes compran en las localidades. Y entonces están los niños y las niñas. Y hay que cuidar, y ese es el otro gran tema de la dificultad de las mujeres en torno a la inserción laboral, porque siempre seguimos siendo las que nos hacemos cargo del tiempo de cuidado también. Entonces hay grupos que también de manera itinerante van acompañando un espacio de cuidado infantil. Así que bueno, recreando estas posibilidades que no solo sean cómo trabajás, cómo se produce, cómo se comercializa lo que produce, pero qué pasa cuando hay niñas que hay que cuidar. Bueno, estamos con experiencias en varios municipios, la verdad que nuestra expectativa es que esto sea una acción generalizada en toda la provincia de Buenos Aires. Es un programa que continúa, que si hoy alguna mujer víctima de violencia se puede acercar, en general Pueyrredón, municipios de la zona que nos miran pueden acercarse a sus municipalidades. El programa Comunidades sin Violencia es un programa para nosotras que vino para quedarse, que es un decreto del gobernador de la provincia, que tiene recursos, que es más, ahora estamos justo en un proceso de que va a salir una reforma del decreto porque va a aumentar la transferencia económica que se hace a los municipios y va a ampliar a las organizaciones también el tipo de acciones que se apoyan y actualizarlo, porque además, bueno, en un contexto inflacionario, obviamente que necesitamos actualizar los montos, y esto se trabaja con los municipios, con las áreas de género. Entiendo que en general Pueyrredón se hizo una iniciativa que forma en el acceso, en la reducción de brechas tecnológicas. Entonces, cómo se accede al manejo de tecnologías. Con alguna de esas iniciativas están trabajando incluso en esta localidad. Bien. ¿Quiénes van a participar de este encuentro en Chapadmalal? Bueno, en Chapadmalal tenemos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en mi caso yo voy a estar en la apertura, nuestra subsecretaria de Políticas contra las Violencias, gran parte del equipo de violencia, yo les decía también producción va a estar presente, pero va a haber varias universidades. Nosotras estamos articulando con universidades del conurbano bonaerense, que son las que además han tomado en su desarrollo académico pensar en desarrollos productivos, en cómo la universidad también se liga en las distintas localidades a las realidades del trabajo y de la producción de las localidades. Nosotras hicimos este año, hace 2 meses aproximadamente en San Martín, el primer Expo Congreso Nosotras Producimos, donde pusimos en el centro el trabajo y la producción en clave de las mujeres, como protagonistas de ese proceso, porque siempre parece muy masculino, ¿no?, el trabajo y la producción. Bueno, allí también estuvo la presencia de cooperativas, de sindicatos, de cámaras empresarias y universidades. Acá nos van a estar acompañando varias universidades porque ellas también van a seguir haciendo la asistencia en todo este proceso de que sea sostenible la propuesta productiva que se lleve adelante, y van a estar alrededor de 50 municipios las que están llevando adelante como protagonistas ese proceso de inserción en distintas experiencias de trabajo. Bien. Bueno, ministra, realmente es un plan de acción interesante. Ahora, ¿qué es lo que más le preocupa en su rol, que ocupa, por supuesto, en cuestión de género? ¿Qué es lo más preocupante y que también se está ocupando seguramente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Bueno, mira, por supuesto la violencia por razones de género es un tema que nos preocupa. Antes de que empecemos la nota se pasaba las declaraciones que acaba de hacer la vicepresidenta de la Nación, y hay una espiral de violencia que se manifestó en la violencia que ella sufrió. Ahí se mencionaba algo que pasa mucho en la violencia por motivos de género, que es que primero está la violencia verbal, simbólica, y después se va al acto, a la violencia física o el extremo del femicidio. Bueno, nosotros acabamos de vivir un intento de femicidio político en la Argentina.
Argentina además de un magnicidio. Ese contexto de violencia, por supuesto que nos preocupa y entendemos que muchas veces, acá lo vemos en una figura como la vicepresidenta de la Nación, una líder política muy reconocida, pero también eso a veces tiene sus contrapartes en localidades, ¿no? De formas que nosotras, por eso planteamos que tenemos que trabajar e intervenir en todas las modalidades de la violencia y que tenemos que trabajar mucho, que es algo que es fundamental, en que se reconstruya el tejido social, que haya oportunidades laborales, oportunidades productivas, que haya acceso a la educación, a la salud, espacio para las juventudes. Venimos de un encuentro en Tecnópolis que reunió a más de 3.000 jóvenes. Trabajar mucho en la educación sexual integral, en el cambio de práctica, en los espacios deportivos. Nosotras también estamos en esta región, mañana empieza en Gesell con 10 municipios, 10 equipos, la Copa Igualdad, Heroínas de Malvinas, el fútbol. Para las pibas, el fútbol es un lugar de pasión, de encuentro, de oportunidades, pero de mucha desigualdad también. Total. Y es un fenómeno que las chicas están abrazando, pero con un lugar de encuentro fantástico y que además participen las pibas, que haya no solo fútbol femenino, sino fútbol mixto. También es una oportunidad para cambiar conductas que a veces el propio fútbol está conviviendo con violencia. Y así que te diría que necesitamos mucho Estado presente para transitar un momento de mucha dificultad y mucho diálogo con las organizaciones sociales, porque además nuestra agenda tiene que ver mucho con un movimiento, veo hermosas imágenes de las movilizaciones que están pasando ustedes ahí, y es así, ¿no? Hoy tenemos estas políticas justamente porque ha habido un gran movimiento social que las ha puesto en debate, en agenda. Bueno, necesitamos que venga ese tiempo, ¿no? Que se mejoren los indicadores económicos y que venga el tiempo de muchos derechos, porque cuando hay más derechos, más igualdad, se empiezan a reducir las violencias también. Ministra Estela Díaz, muchas gracias por haber estado en Canal 10. Gracias.